Bueno, mañana fresquita acá en el valle. Estamos acá con David y Kirok yendo para una cascada congelada, la cascada Alvear. Estamos cruzando el valle de Tierra Mayor. Vamos a ver si podemos volar el dron y aprender a... yo aprender a manejar el dron. Vamos a ver si se puede. Si sigue así el día, se va a poder. Está súper congelado el valle. Muy congelado está. Son las 10 de la mañana más o menos. Bueno, acá estamos siguiendo un track. Estamos justo sobre el sendero y hay que subir allá. Ahí está la altimetría. Ahí nos muestra que hay 2 subidas grandes que hay que hacer. Bueno, ahora vamos a entrar al bosque. Acá estamos cruzando las pistas de esquí de fondo. Y allá está el Cerro Bonete. Por allá cruza el sendero Esmeralda. Bueno, acá estamos cruzando el bosque. Este ya es un bosque de guindo o coigüe de Magallanes, que es perenne. No es un bosque verde. El bosque de lengas está allá. Y esta parte es de que es el único Nothofagus perenne de la isla. Como todo el valle nevado. Ahí enfrente pega el sol. Ahora en un ratito va a pegar el sol. Está hermoso el día, ¿eh? Ya llevamos 40-50 minutos de caminata. Tranqui. Bueno, acá entramos a un valle plano. Y supongo que para allá, para la izquierda, está la cascada. La cascada Alvear. Vamos a ver si está congelada y si podemos volar el dron. Bueno, ahí ya se ve la cascada. Está totalmente congelada. Esa es una cascada para escalarla, parece. Pero bueno, hoy no hay gente escalando. Vamos a ir hasta la base de la cascada. Miren lo que hay ahí, es rarísimo. Un iglú. Un iglú ahí allá. No sé si se ve, ahí me voy a acercar. Este es el iglú. Alguien lo ha hecho. Ahí puso como una firma. Voy a entrar. Bueno, acá vemos que estoy adentro del iglú. Se le cayó el techo. Bueno, ahí está el iglú, bastante grande, ¿eh? Me metí adentro porque tiene el techo caído, si no, no me meto adentro del iglú. Lo han hecho en estos días, ¿eh? Está bueno el iglú. Bueno, ya hice una fotosfera dentro del iglú y otra afuera. Y ahora vamos a volar el dron. Ahí David está preparando el mini, así aprendo a volar el dron ese. Vamos a ver si lo uso para alguna otra travesía. Acá vemos que estaba la parte que cortaban los bloques para hacer el iglú. Se ve que acá cortaban los bloques para armar el iglú que está ahí. Bueno, ahí está el dron, el mini. Recién hice unas tomas de dron, quedaron buenas. Así que seguramente las voy a meter en el video con alguna música épica, algo. Vamos a ver qué queda.
lugar, ¿eh? Terrible la cascada esa congelada. Ya que estamos en invierno aprovechamos a recorrer cascadas congeladas. No la conozco ni en verano a esta. Bueno, acá justo abajo de la cascada es impresionante, está la cascada totalmente congelada. Allá hay como un anfiteatro y allá se ve todo el valle por el que vinimos y donde está el iglú. Espectacular este lugar. Alta la cascada, unos 30-40 metros debe tener. Hoy hicimos de todo, volamos el dron, encontramos un iglú, vinimos a este lugar que es nuevo. Así que desde la cascada Alvear, que está ahí atrás mío, que se ve, vamos a poner un poquito más cerca. Ahí está, es impresionante esta cascada. Bueno, desde acá los despido y nos vemos en algún otro lugar de la isla o de la Patagonia.